Hermanos, voy a compartir con ustedes el tema de hoy titulado Fortaleciendo nuestra fe. Es el momento preciso para poder tomar este tipo de temas, fortaleciendo nuestra fe. El propósito que persigo es explicar que nuestra fe, o sea, la creencia que tenemos de que Dios existe, será puesta a prueba en cualquier momento de nuestra vida. O sea, Dios va a permitir evaluar, medir, ¿sí?, poner a prueba el tipo de fe que cada uno de nosotros está desarrollando. Y lo hará por medio de pruebas, de tribulaciones, pero el propósito es fortalecer nuestra fe. A la vez que Dios permite estas pruebas, Dios nos va a dar el recurso para poder fortalecer la fe. Y los recursos son conocidos. Para fortalecer nuestra fe tenemos que orar constantemente. Para fortalecer nuestra fe en cualquier momento difícil de nuestra vida, tenemos que estudiar la Biblia. Para fortalecer nuestra fe, tenemos que obedecer la ley de Dios. 3 recursos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe: oración, estudio de la Biblia y obediencia a la ley de Dios. Esos 3 recursos van a fortalecer nuestra fe en los momentos de prueba. Ya. Es importante entonces comprenderlos ahí. Todos conocemos el concepto de lo que es fe, cómo se define la fe en la Biblia. Y vamos en esta oportunidad a analizar algunos elementos o ejemplos de fe viva que ejercieron varios siervos de Dios en diferentes épocas. Entonces, al ver estos ejemplos, aprenderemos que es imprescindible que nosotros tengamos fe para que Dios nos dé el don de la vida eterna. Esa es la recompensa que Dios nos dará, el don de la vida eterna. Para alcanzar ese don de la vida eterna, nuestra fe tiene que fortalecerse. Ahora bien, ¿cómo podemos adquirir una fe activa en esta sociedad incrédula en que vivimos? Esa es la pregunta que inquieta. ¿Cómo podemos adquirir una fe activa, viva, dentro de la sociedad en la que vivimos? Bueno, en ese momento tenemos que entrar a un examen de nuestra fe y el tipo de fe que tenemos nosotros. Cuando llegan las pruebas, llegan las dificultades a nuestra vida, es el momento entonces de calibrar nuestra fe. ¿En qué estamos pensando? ¿En quién confiamos en ese momento definitivo de nuestra vida? Cuando nos ponemos a evaluar seriamente nuestro nivel de fe ante la adversidad, a veces nos sentimos bastante defraudados y vemos que nuestra fe no está a la altura dentro del contexto de la prueba que estamos pasando. Vemos que nuestra fe está poco a poco creciendo. Otros notarán que su fe está a determinado nivel, de acuerdo al momento que estemos viviendo. Ya. Y otros quizás se sientan un poquito defraudados, desanimados, al ver que su fe no es lo suficientemente fuerte para poder enfrentar el problema que está viviendo. Ya. Una crisis en nuestra vida evalúa nuestra fe. Una prueba en nuestra vida evalúa nuestro nivel de fe. O sea, eso es lo que tenemos que tener en mente allí. Si nuestra evaluación interna, si en ella vemos que nuestra fe está un poco deficiente, bueno, necesitamos reencauzarla. Necesitamos ir a la Biblia para ver los ejemplos de hombres y mujeres de gran fe, hombres y mujeres que tuvieron éxito en su vida, enfrentando luchas del día a día, enfrentándose a situaciones totalmente adversas.
otros enfrentando desafíos tremendos en su vida, pero aún así confiando plenamente en Dios. Ya. Se nos habla entonces de angustia, de dolor, de pruebas, de dificultades. Pero todos estos elementos, el objetivo que persiguen es apuntar a nuestra fe. Darnos un índice de cómo está nuestra fe en ese momento de adversidad. Eso es lo que se persigue a la larga. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 34. Hebreos capítulo 11, versículo 34. Veamos cómo hombres y mujeres de fe pasaron problemas difíciles en su vida. Y con una fe fortalecida, ellos, dice el versículo 34, allí de Hebreos 11, dice el versículo 34, apagaron fuegos impetuosos. Con una fe fuerte, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Vean las hazañas, los desafíos que ellos nos están mostrando. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Y luego dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Piensen ustedes en ello. ¿Cómo fue posible que hombres y mujeres como nosotros, en sus pruebas, en sus dificultades, hayan hecho tales hazañas? Esto indica que la fe de ellos estaba fortalecida. Imagínense ustedes un acto de fe a través del cual se puedan apagar fuegos impetuosos. Bueno, no lo enfoca solo en aspecto físico, sino que va al trasfondo espiritual. Evitaron filo de espadas, o sea, evitaron momentos difíciles de muerte por su fe. Se hicieron fuertes en la debilidad, sacaron fuerzas, dice, de debilidad. En sus batallas del día a día, ellos fueron fuertes, pero la pregunta es ¿por qué? Porque tenían una fe fortalecida. Porque su creencia total y absoluta en la existencia y poder de Dios eran evidentes. De tal manera que ellos tuvieron este ejemplo allí. Y hablo de hombres y mujeres. Pero ¿qué vemos? ¿Cómo se fortaleció esta fe? En hombres y mujeres, esta fe se fortaleció en la adversidad. En los momentos difíciles, la fe se fortalece. Esa es la lección del día de hoy. ¿Tenían reveses en su vida? Sí. ¿Hubo fracasos en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que habla Hebreos 11, los campeones de la fe? Sí. ¿Experimentaron dolor, tristeza y angustia en unos momentos de su vida? También, al igual que nosotros. ¿Sí? Dependiendo del tipo de prueba en el que nosotros estemos viviendo. Entonces vamos a tomar en cuenta el ejemplo de algunos de estos héroes y campeones de la fe. Vamos a recordar la vida difícil de Jeremías, el profeta. Este profeta Jeremías fue llamado con una comisión específica. Pero vamos a ver en parte del relato de su vida que este hombre sufrió prisiones, que se vio envuelto en cárceles, ¿sí? Que su vida fue una vida llena de angustias por obedecer la misión que Dios le dio. Pero su fe es lo que vamos a admirar allí. Libro de Jeremías, del profeta Jeremías, vamos por favor al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 37, para ver parte de su problemática como un cristiano fiel y obediente a las leyes de Dios. Jeremías capítulo 37, vamos a leer parte de su experiencia al 16. Jeremías 37, versículos 15 y 16 dice:
Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allí Jeremías por muchos días. Vean la adversidad, vean el tipo de prueba, pero también vamos a resaltar su fe en condiciones adversas. Jeremías no solo fue encarcelado, sino que también lo metieron en una cisterna. Esa cisterna está llena de cieno. Leámoslo en el capítulo 38, ahora, versículo 6. Estamos viendo el ejemplo de la vida de fe de Jeremías. Jeremías capítulo 38, versículo 6, ahora leemos. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Imaginen esa escena de un hombre obediente a las instrucciones de Dios. Ustedes conocen el llamamiento de él. Se le dio una misión, ¿sí?, de predicar, de llamar la atención al pueblo, de llamarlos a la reflexión para que obedecieran la ley de Dios. Era su trabajo. A cambio de esto recibe este trato. No solo fue encarcelado, sino que vean ahora la escena. Fue metido en esa fosa en cieno. Pero esto que estamos leyendo no es la primera vez de Jeremías, de sus pruebas. Esta es la tercera vez que el profeta era encarcelado. Imagínense, tercera vez. Y por consecuencia fue la más dura. Llegó a ser tan terrible la situación que estaba viviendo Jeremías ahí, que él estuvo a punto de morir. Imagínense, a punto de morir. Versículo 10, capítulo 38 del mismo Jeremías. Entonces mandó el rey al mismo etíope Eben-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Imagínense cuál era la condición. En esa condición Jeremías pudo prevalecer por el factor de su fe. ¿Qué lo sacó? ¿Qué lo mantuvo dentro del cieno? La fe, creer en que Dios iba a intervenir cuando no sabía, pero había esa gran esperanza. Y en condiciones totalmente adversas ahí. Los encarcelamientos de Jeremías fueron injustos, pero fueron la culminación de un largo periodo de abusos que él sufrió, de su propia gente, de sus connacionales. Recuerden que Dios lo había llamado, ¿para qué? Para que le profetizara, para que le advirtiera al pueblo de Judá que debido a sus pecados el país iba a ser invadido por extranjeros. Esa fue la misión de Jeremías, llamarle la atención a Judá, llamarlos a la reflexión. Dejen de pecar, dejen de quebrantar la ley de Dios, porque si continúan van a ser invadidos por pueblos extranjeros. Ese era el mensaje. Y sus mismos connacionales lo apresaron 3 veces y lo metieron en la cisterna de cieno. El pueblo de Judá, en lugar de arrepentirse ante las advertencias de Dios a través de su profeta, el pueblo se volvió con odio, con resentimiento en contra de Jeremías. Esa fue la reacción natural. Por lo tanto, el pueblo de Judá trató de asesinarlo. ¿Sí? Lo acusó de traición y lo metieron en la cárcel. Vean las circunstancias de la vida de este profeta. Vamos
al capítulo 11, siempre hablando de Jeremías. Jeremías capítulo 11 ahora, para leer los versículos 19 y 21. Jeremías capítulo 11, versículos 19 y 21. Versículo 19 dice: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo en la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Vean las intenciones de su pueblo. ¿Por qué? Por llamarles la atención. Dejen de pecar, no transgredan la ley de Dios. Si lo hacen, van a ser conquistados por un pueblo extranjero. Esa era la admonición, ese era el mensaje de Jeremías a Judá. Pasemos al versículo 21 ahí. Por tanto, así ha dicho el Eterno acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre del Eterno, para que no mueras a nuestras manos. Vean la condenación, si se quiere. La advertencia: no profetices en el nombre del Eterno. ¿Sí? No nos digas que estamos pecando. Le estaban prohibiendo que él cumpliera su misión. Y Jeremías se mantuvo fiel a las instrucciones de Dios allí en ese caso. Ahora bien, piensen ustedes en ese tipo de vida. ¿Dónde está la fe? ¿Cómo estaba la fe de Jeremías para poder vivir esa crisis? Era una fe fuerte, ¿sí? Quiere mucho valor, mucha determinación, mucha convicción y obediencia a las instrucciones de Dios para poder vivir ese momento crítico allí. Entonces, tanto en el cielo como en la cárcel, Jeremías tuvo que luchar espiritualmente contra una obstinada oposición física del pueblo de Judá y espiritual, porque era Satanás el que estaba motivando a este pueblo a desafiarlo e incluso a llevarlo a la muerte. Llega el momento dado, como ser humano, Jeremías dijo: si esa es la respuesta del pueblo, yo ya no quiero profetizar más. Manifestó sus temores viviendo esa crisis allí. Y llegó a tal punto en que Jeremías acusó a Dios de forzarlo a ser profeta. Es como que usted tomara esta decisión incorrecta, por supuesto, para decir: Dios, tú me estás obligando a ser yo un verdadero cristiano. Yo no quiero ser ese verdadero cristiano. Jeremías llegó casi a decir lo mismo, a acusar a Dios por haberlo nombrado como profeta, por darle una misión que tenía que cumplir. Pasemos ahora a Jeremías capítulo 20, versículo 7, en donde está registrada esta reacción humana de Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Ahí leemos: me sedujiste, oh Eterno, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Vemos lo natural de Jeremías, el hilo humano de Jeremías. Tú me llamaste a una profesión, tú me das una comisión dentro de el mundo, dentro de mi pueblo Judá, pero mira cómo me están tratando. Me odian, me encarcelan por decir que dejen de pecar. Y dice: me sedujiste, le dice a Dios. Sí, pero fuiste más poderoso que yo, es lo que está diciendo ahí. Una actitud bastante difícil. Llegó el momento en el que Jeremías tomó una decisión de no hablar más en el nombre de Dios. Imagínense, ¿dónde estaba en la crisis? ¿Qué estaba viviendo él? ¿Qué tipo de presión había? ¿Cuánto estrés mental estaba él sufriendo?
que llegó el momento en que dijo: yo ya no voy a hablar más en el nombre de Dios. Eso fue lo humano de Jeremías. Pero recuerden que Jeremías había sido llamado. Sus convicciones y su fe lo impulsaron a continuar predicando en condiciones adversas. La lucha continuaba. Y llega a decir: maldito el día en que nací. Una expresión fuerte. Jeremías capítulo 20, versículo 14 ahora. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Vivan la crisis de Jeremías en este momento. Pongámonos en los pies de él. Y nosotros hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. Esa es la responsabilidad que tenemos. Usted y yo somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo aquí en la tierra. Pero tenemos pruebas. Y hay momentos en que nuestra fe se pone a prueba a través de estas dificultades que estamos leyendo allí. ¿Qué podemos sacar como conclusión? La vida de Jeremías fue una lucha constante. Advertimos que no era de la clase de personas que siempre está sonriendo, que siempre está satisfecha. Advertimos en sus experiencias que hubo momentos de duda, de dolor, de aflicción. Pero en la Biblia se habla de un hombre muy humano. Maldito el día en que nací. Mejor ya no voy a hablar más de Dios. Vemos lo eminentemente humano. Un humano que luchaba en su debilidad, pero que a la vez esta prueba lo fortalecía en su fe. Jeremías 17, regresemos ahí, versículos 14 y 17. Jeremías capítulo 17, versículos 14 y 17. Vean ahora la reflexión de Jeremías en este momento. Clama a su Creador y dice: sáname, oh Eterno, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. No importan las circunstancias que estaba viviendo. Reflexiona y ahora retoma su fe. Sáname, oh Eterno, no solo físicamente, sino espiritualmente. Podríamos decir, le está diciendo: fortalece mi fe. ¿Sí? Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Vean esa frase: tú eres mi alabanza. Demuestra fe. Ahí saca a flote de qué está hecho Jeremías. ¿Ya? Podemos advertir el nivel de fe en él. Vamos ahora a leer el versículo 17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Ahí está la fortaleza de su fe. Mi refugio eres tú en el día malo. Lección que nosotros tenemos que aprender. En los momentos difíciles de nuestra vida también tenemos que reaccionar, buscar la sombra protectora de Dios, fortalecernos en el momento difícil, tal como lo estamos viendo en la experiencia de Jeremías. Dios al final salvó a Jeremías de la mazmorra, salvó a Jeremías de la muerte por su nivel de fe. Ya. Y ahora que leemos su historial, vemos a Jeremías como un gran siervo de Dios. En conclusión, la vida de Jeremías fue agradable, fue grata a Dios. Y seguramente Jeremías va a ser resucitado al sonar de la séptima trompeta. Una fe que se fortaleció en los momentos de debilidad. Este relato de Jeremías nos inspira a tomar nosotros también ese sendero.
No fue fácil su vida, pero su fe maduró y se fortaleció por medio de sus pruebas, igual que nosotros. Se fortalece nuestra fe en los momentos de dificultad, en los reportes del médico, dando el cuadro de nuestra enfermedad. En los momentos críticos de nuestra vida, nuestra fe se debe fortalecer. Es un ejemplo grande, Jeremías allí. Muchos hombres y mujeres clamaron a Dios en momentos difíciles de su vida. Cuando sentían que su fe flaqueaba, era el momento oportuno para decir: tú eres mi Salvador, sáname y seré sano, pero con fe y convicción. La Biblia dice, cuando alguien está enfermo, ¿qué debe hacer? Llame a los ancianos. Muy bien, oren por él. Pero dice, la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo allí. Entonces, viendo esta experiencia de Jeremías, podemos decir, si obedecemos a Dios, si le servimos a Dios como Él quiere, hermanos, también nos vamos a ver en situaciones difíciles en las cuales Dios va a evaluar nuestro nivel de fe a través de las pruebas. Vean el ejemplo de Jeremías ahí. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, vamos allá, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Veamos ahí qué se nos dice, bien a nosotros. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 versículo 12. Si obedecemos a Dios, si le servimos de todo corazón, tarde o temprano nuestra fe va a ser puesta a prueba. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Es un mensaje que está dentro de la palabra de Dios. Vea, dice ahí, todos los que deseen y quieran vivir piadosamente, en obediencia a Cristo, padecerán persecución. Llegará un momento dado en nuestra vida en que Dios permita las pruebas para fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, debemos acudir a Dios y pedirle que nos ayude a cultivar una relación estrecha, que nos ayude a cultivar una relación íntima y amorosa con Él en las pruebas. Pedirle que nos capacite para soportar las pruebas y fortalecer nuestra fe a través de las mismas. ¿Sí? Porque habrá periodos y capítulos de nuestra vida difíciles, ¿verdad? O bien, quizá en nuestra vida lleguemos nosotros a experimentar lo de cierto padre que tenía un gran problema, un grave problema con su hijo. Su hijo estaba poseído por un demonio. Imagínense esa situación. Su hijo poseído por un demonio. Y desesperado busca a Jesucristo y le dice que lo sane, que le ayude, que le brinde su brazo de misericordia y lo saque de este problema crítico para el padre y mucho más para el hijo. La historia está en el Evangelio de Marcos, capítulo 23, ahora, Marcos 23, 24. Marcos, capítulo 23, Marcos 9, 23 al 24. Rectifico entonces la cita, Marcos, capítulo 9, 23 y 24, tiene esta historia. El Padre le solicita a Jesucristo que le ayude en este momento crítico. Y vean ahora la respuesta de Jesucristo leyendo el versículo 23. Y decía a todos, estamos en Marcos,
9, 23 y 24. Ahora sí, dice ahí, Jesús le dijo, vean, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creer es tener fe. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vean lo que le dijo Jesucristo ante la petición. Sana a mi hijo, está poseído por un demonio. Entonces Jesucristo dice, si puedes creer, todo el que cree, a él se le hará posible su petición. Muy bien, vean ahora cómo reacciona el padre. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y luego dice, ayuda mi incredulidad. Vean la reacción del padre allí. El padre sabía plenamente que su fe no era fuerte. Dijo, creo. Pero a continuación dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Cuál era la reacción de él? Tengo fe, pero mi fe no está fortalecida. ¿Sí? No ha crecido mucho. Creo. Pero luego pide la intervención ahí. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi falta de fe. Ayuda mi falta de confianza en ti. Ahora bien, cuando Jesucristo escuchó esto, ¿cómo reaccionó? ¿Lo condenó? ¿Por qué no tienes fe? ¿Cuántos años has estado en la iglesia y no creces en fe? Jesús no actuó así. Jesús no lo condenó cuando le dijo, ayuda mi incredulidad. Jesús no lo condenó. Ni mucho menos le dijo, si esa es la condición de fe que muestras, yo no te ayudo. Estoy viendo que tu fe es débil y tienes que crecer. No se escuchan esas palabras de parte de Jesucristo allí. Si no se negó a ayudar a este padre con poca fe, hermanos, Jesucristo nunca nos dejará de ayudar a nosotros en nuestras pruebas, aunque nuestra fe sea mínima. Pero Él no nos va a dejar de ayudar. Eso sí, hay algo que nosotros debemos hacer. Hay algo que debemos hacer. Dios espera que nuestra fe, repito, se vaya fortaleciendo. Para ello es imprescindible que obedezcamos las instrucciones de Dios. Hebreos 11:6 ahora. Hebreos 11:6 nos da parte de la estrategia que Dios espera de nosotros. Capítulo 11, versículo 6 de Hebreos. Algo tenemos que hacer nosotros. Dios espera que nuestra fe se vaya fortaleciendo poco a poco. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vean la instrucción correcta allí. Lo último que leímos, es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Algo tenemos que hacer. Tenemos que buscarlo a través de la oración. Tenemos que buscarlo en el estudio de la Biblia. Son tareas de nosotros del día a día. ¿Sí? Para enfatizar lo último que leímos ahí. Es galardonador, Él va a responder, nos va a ayudar a todos aquellos que le buscan de corazón. Vean que la iniciativa debe ser de nosotros hacia Dios. Dios ya nos llamó, Él nos tiene dentro de su plan, pero nosotros tenemos que responderle a Él buscándole en oración y en estudio. ¿Cómo se va a fortalecer nuestra fe si no oramos y no estudiamos la Biblia? Son las herramientas que tenemos a nuestra disposición.
Vemos entonces que hay algo que hacer allí. Leamos el versículo 39 del capítulo 11. Versículo ahora 39. ¿Qué hicieron estos héroes de la fe? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuál es lo prometido? La vida eterna. Pero están a la expectativa. ¿Ya? No recibieron lo prometido ahí. La fe que ellos demostraron, que tuvieron, consecuencia de su obediencia, de buscar a Dios en oración. Hablo de los ejemplos de los personajes de Hebreos 11, ¿ya? Como respuesta a esa vida de convicción y obediencia, Dios les resucitará cuando Jesucristo retorne a la tierra. Y en ese momento recibirán lo que Dios le ha ofrecido. ¿Qué le ha ofrecido? Vida eterna. ¿Se dan cuenta? Solo será en ese momento. Pero ahora valoren. Para recibir la vida eterna, la fe es importante. Para entrar en el reino de Dios, nuestra fe es determinante. Si no tenemos fe, no vamos a alcanzar el reino de Dios. Y por consecuencia, no vamos a recibir vida eterna. Entonces, entendemos que la fe no es algo de la cual nosotros podamos revestirnos. Que nosotros mismos, con nuestro esfuerzo, podamos desarrollarla. Ya. La fe verdadera surge como resultado de una relación profunda y sincera con Dios. ¿Quiere usted tener fe? Establezca una relación profunda, sincera, respetuosa, diaria, constante con Dios. Esa es la forma para desarrollar la fe. Desarrollar una excelente relación con Dios en todo momento de nuestra vida. Imagínense, ¿qué mejor relación que tener una excelente relación con Dios? Humanamente buscamos tener perfecta relación con autoridades, con amigos, con vecinos respetables, honorables. Nos sentimos bien, perfecto. ¿Y por qué no mejorar nuestra relación con Dios? Imagínense, el creador del universo. Y que usted entre en una relación íntima, amorosa, constante con Él. Su fe se va a fortalecer. Entonces vemos la importancia. Para establecer esa relación íntima con Dios necesitamos orar. En el camino hacia la vida eterna, la oración es un recurso, pero fundamental, que mejora nuestra relación con Dios. Lucas capítulo 11, hablando de la oración ahora. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Vean esos ejemplos contrastantes. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se dan cuenta? Dios está disponible, está a su alcance si usted le pide su Espíritu Santo, a través de la oración, por medio de la oración.
Vean que como ser humano nosotros tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. El esmero, la atención, el respeto, sí. Bueno, eso es humanamente. Se nos pone una comparación, cuánto más servicio, cuánto más dedicación, cuánto más esmero vuestro Padre Celestial si le pedís el Espíritu Santo, si le pedimos que nos fortalezca en fe. Y hay un ejemplo claro en la oración modelo. Ahí se lee en uno de los versículos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vean la petición. Para vivir en una relación cercana a Él, pedimos que los alimentos lleguen a la casa, no que tengamos una despensa para 1 año, 2 años, no, para el día a día. Pero la relación con Dios va a ser dependiendo de ello. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Esa relación que debemos de desarrollar con Dios. Entonces, debemos orar pidiendo que fortalece mi fe. ¿Qué le dijo Jesús al Padre, que estaba ya bastante afectado por su hijo endemoniado? Creo. Pero el Padre dice: ayuda a mi incredulidad. Y Jesucristo le dijo: con gusto, estoy a tus órdenes. Y ayuda a la persona en ese momento crítico. Muchos pasajes de la Biblia que usted ha leído le demuestran que debemos de mantenernos en contacto diario con Dios. Diario. Repito, esa oración modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, para que la relación sea del día a día. Ahora Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día por medio de la oración. ¿Sí? El interior, mi relación con Dios va a mejorar día a día si yo estoy en comunicación directa con Él. Y entonces mi fe, cuando llega a las pruebas, está fortalecida. ¿Sí? Al igual que la vida de Jeremías que vimos hace rato. Entonces, ¿quiere usted asegurarse que su fe va a estar fuerte en el momento de crisis? Mejore su relación con Dios a través de la oración. De David se dice que oraba 3 veces al día. Él claramente establece su relación, nos deja su ejemplo. ¿Ya? Salmos 55, lo registra. Salmos 55, versículos 16 y 17. Vean qué tipo de relación tenía David con su Creador. Salmos 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y el Eterno me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Seguro de esa relación. Él está hablando en lo personal en cuanto a mí, ¿sí? Pero es un ejemplo para nosotros también en la actualidad allí, en cuanto a mí. Veamos el ejemplo de otro hombre fuerte en los momentos de crisis. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Es otro ejemplo digno de poder imitar en momentos difíciles para fortalecer nuestra fe. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día
y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Ya había salido un edicto en donde estaba prohibido que cualquier habitante orara a su Dios durante 30 días. ¿Sí? Se mencionó parte de ello en el sermoncillo. Imagínense el edicto del rey. Prohibido que un habitante de Guatemala, del país entero, ore a su Dios durante un mes. ¿Qué iremos a hacer cuando salgan órdenes como esta? Porque de lo contrario serán arrestados, serán apresados, etcétera, etcétera. Y allí se ve totalmente la convicción. El edicto salió allí. Pero Daniel estaba en una relación perfecta con Dios y sabía escuchar las instrucciones que provenían de Dios. Daniel desafió esa situación. En igual forma, los tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-nego, el edicto era que al sonar de la trompeta, de todos los instrumentos musicales, todos tenían que inclinarse ante la imagen que se había construido. Había pena de muerte para muchos. Y ustedes saben el contexto de estos jóvenes. Daniel capítulo 3, lo vamos a leer parte de esto. Daniel capítulo 3, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso dice el versículo 6. Pasemos ahora al versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Desobedientes, eran rebeldes, porque las órdenes del rey iban en contra de las normas de Dios. ¿Ya? No te han respetado. Perfecto. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran a sus dioses, a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. ¿Cómo reaccionó el rey? Y los manda a llamar. Ahora sí me van a ver, me van a conocer. ¿Quién soy yo? El rey. Y los manda a llamar. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y vean el momento de crisis que se vive ahí. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que fue levantada. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? ¿Le pregunta? ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? No lo van a hacer. Muy bien, porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y vean el desafío. ¿Y qué Dios hará aquel que os libre de mis manos? Están en mis manos, tengo el poder. ¿Quién me los va a quitar de mis manos? Esa es la pregunta y la amenaza. En el versículo 16, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, vean esa respuesta de fe. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, vean la fe, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hay determinación, hay confianza. Se demuestra la fe de estos jóvenes universitarios, ante el rey. Ejemplo digno de imitar por todos en la iglesia. ¿Sí? Llegará el momento en que vamos a ser conminados. O dejan de guardar el sábado o van a la cárcel.
¿qué haremos? ¿Qué haremos en ese momento crítico? Nuestra fe va a ser probada en momentos. Versículo 18, le dijeron, Dios nos va a librar. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Determinación, fe, convicción en los momentos de prueba. Ellos sabían que su cuerpo podía morir, pero la vida eterna la estaban garantizando. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No importa lo que me pueda pasar. Sin embargo, ustedes saben, se da la orden que el horno se incremente 7 veces más y los lanzan atados, amarrados con su ropa. ¿Ven esa figura? Y los lanzan de tal manera que cayeron de plomo, ¿sí? El peso completo, ahí cayeron. Pero luego dice que ni un cabello de ellos se les quemó. ¿Acaso no tenemos a un Dios poderoso a nuestro servicio? Pero la relación de estos jóvenes con Dios era oración, estudio de su palabra, obediencia a los mandamientos de Dios. Otro resultado de la oración es que Dios nos responde profundamente. Deuteronomio 4:29. Si oramos constantemente, Dios nos responde. Deuteronomio 4, versículo 29. Deuteronomio 4, versículo 29. Vean esta promesa tan grande que tenemos allí. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares al Eterno tu Dios, ¿desde dónde? Desde el momento y sus pruebas, en los momentos de adversidad, en los momentos de crisis, pues si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás. Si lo buscareis de todo corazón y de toda tu alma. Si se encuentra uno en tribulación, en problemas, en dificultades, en falta de salud, en falta de trabajo, si desde ahí, si viviendo esa experiencia, llamares al Eterno, lo buscares con un corazón limpio, dice, allí estaré yo, presto para ayudarte. Gran promesa que tenemos ahí. Desde el momento crítico, si desde ahí, piensen ustedes, eso que estamos leyendo. Si de todo corazón oramos a Dios y le pedimos que nos fortalezca, que haga crecer nuestra fe, Dios no se va a negar a hacerlo. Él quiere darnos este don espiritual, fortalecer nuestra fe en los momentos de dificultad. Vean qué dice Jesucristo en Juan 15:16. Si desde ahí me buscareis, venimos con ese pensamiento. Juan 15 ahora, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Acaso no es una promesa grande? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, viene ahora la gran promesa. Él os lo dé. Hay certeza, hay convicción. Mi fe se fortalecerá en los momentos de prueba. Juan capítulo 14, ahora versículo 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Grandes promesas. Entonces tenemos que perfeccionar
tenemos que desarrollar una relación íntima, amorosa, sincera con Dios por medio de la oración todos los días. Todos los días. ¿En qué momentos? Si desde ahí me buscareis, en medio de su problema, en medio de su dificultad, si desde ahí me buscareis, me hallaréis. Va a haber respuesta a nuestras peticiones porque nuestra relación es directa e íntima con Dios. ¿Ya? Importante entenderlo así. Un elemento más que fortalece nuestra relación con Dios es ahora estudiar la Biblia. Romanos 10:17 dice en relación al estudio de la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Entendemos todos que hablamos con Dios por medio de la oración y sabemos que Dios nos habla a través del estudio de su palabra. Ahora en Romanos 10:17 leemos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué vamos a oír? La palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a oír? Leyéndola. No hay otro recurso que usted escuche la palabra de Dios. No la va a escuchar en la televisión, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en las páginas sociales, que ahí va a haber perversidad. Oiga la palabra de Dios, estudiándola. Porque la fe es por el oír. Y el oír, ¿qué vamos a oír? La palabra de Dios. ¿Cómo? Estudiándola. Eso es fe. Ahí se fortalece nuestra fe. Para saber lo que Dios nos dice, debemos estudiar la Biblia. Porque Dios la inspiró. Se la dio a los hombres que Él tomó, que eligió. La inspiración es de Dios. Estudiando la Biblia, orando constantemente, nuestra fe se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo. En una forma, pero admirable, si se quiere. En los momentos de crisis vamos a tener el temple, la esperanza, el respaldo de Dios en nuestros momentos críticos ahí. Y el tercer elemento que les dije en el propósito es, mi fe se fortalece orando, estudiando la palabra de Dios y obedeciendo su ley. Obedeciendo su ley, ya. Hacer caso a los mandamientos de Dios, ponerlos por obra, me da una perfecta relación con Dios también. Ustedes saben que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Obedecer la palabra de Dios es imprescindible para fortalecer mi fe. Orando, estudiando y obedeciendo la ley de Dios. Si tenemos esos tres recursos, llamémosles didácticos, de aprendizaje, de enseñanza, vamos a tener una buena relación con Dios. Entonces, caminaremos con Dios. Orando, estudiando y obedeciendo la ley de Dios, ahora entonces caminaremos con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Quién más? ¿Recuerdan ustedes? Noé caminó con Dios. Ahora bien, caminar con Dios, ¿qué es en sí? ¿Cómo lo tenemos que entender? Establecer una íntima relación con Dios. ¿Sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora vean, si vemos el camino físico, es la ruta. Pero también cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, no solo se refirió a la ruta física, sino que Él dijo, yo soy el ejemplo. Miren mi conducta, sigan mi conducta, sigan mis hábitos de vida. Yo soy el camino, no solo en lo físico, ¿sí? La conducta de Jesucristo, a través de sus instrucciones claras. Entonces, caminar con Dios por medio de la oración,
del estudio de la Biblia, obedeciendo la palabra de Dios, caminamos con Dios y establecemos un mejor contacto y nos esforzamos por hacer su voluntad. Contacto directo, diario, constante. La fe se fortalece a través del tiempo. ¿Sí? El factor tiempo es determinante para la fe. Entonces, hermanos, sepamos, todos los que tenemos fe vamos a ser probados en nuestra vida. Nuestra fe va a ser probada. Y dice que va a ser probada más que el oro, que aunque material es purificado a través del fuego. Nuestra fe va a ser puesta a prueba a través de las pruebas y dificultades allí. ¿Quién desea tener dificultades? ¿Quién desea estar en una tribulación? Dificultades, tribulación y problemas no son gratas, no son agradables, son terribles, son traumáticas, pero son recursos que Dios utiliza para fortalecer mi fe. Son oportunidades que Dios me da para crecer espiritualmente. ¿Ya? Pongo el ejemplo una vez más de Daniel 6, por favor. Vamos ahí a Daniel capítulo 6, una prueba difícil para este hombre de Dios, Daniel 6. Versículo 16. Daniel 6, 16. El contexto lo conocen ustedes, leo ahora. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, vean la intención, el deseo del rey: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Prueba traumática, que a usted le digan lo vamos a echar en un foso de leones, hambrientos humanamente. ¿Cómo reaccionamos? Pero el rey le dice, el Dios en que tú confías, el Dios en que tú tienes fe, Él te libre. Palabras del rey, versículo 20, allí mismo. Y acercándose al foso, llamó a voces. Ya había sido echado Daniel, ¿sí? En esos versículos anteriores, ya lo habían echado al foso de los leones. El rey apreciaba a Daniel por su conducta, por su sabiduría, y luego dice el 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. ¿Quién está llamando? El rey. Con voz triste por la conducta y el comportamiento de Daniel. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vean la actitud de este rey. ¿Te ha podido librar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. La honra de Daniel al rey. Vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, más que orar, estudiar la Biblia y obedecerle a Dios. ¡Qué ejemplo de fe! ¡Qué ejemplo de fe! Echado en el foso de los leones, leones hambrientos. ¿Y qué hizo Dios? Para Él no es imposible. Cerró la boca, el instinto de los leones, y no le hicieron nada. Pero tuvo que estar dentro de la fosa de leones, y eso es fe. Sintió esa presión, sintió el desafío, el temor de ver a los leones hambrientos paseándose. Tuvo que estar en ese momento, y de allí lo libró Dios. Por lo tanto, hermanos,
nuestra fe va a ser probada a través de las pruebas, diversas pruebas. Enfermedad, escasez, falta de trabajo, pérdida de un ser querido. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero si oramos, si estudiamos, si escuchamos su palabra, ¿sí? Él es poderoso para librarnos de cualquier situación crítica y aprovechará el momento para fortalecer nuestra fe. Así que todos debemos de tener en mente, y con esto termino, el versículo de Efesios 4. Hasta ahí tenemos que llegar en el desarrollo de nuestra fe. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Hasta dónde nos va a ser probada la fe? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el gran objetivo. Esperemos en Dios que Él nos ayude a fortalecer nuestra fe y que cualquier prueba en la cual pasemos, salgamos fortalecidos, sabiendo que adoramos al único y poderoso Dios, al Creador del universo, al dueño de todo lo que existe, de nuestras vidas y de toda la naturaleza. Que esa sea la voluntad de Dios en nuestra vida.